Este es uno de esos relatos que me encanta contar, aunque la verdad es que la historia no es mía. Y aparte, cada vez que la cuento, mi papá me dice que no exagere y que ni fue para tanto. Pero bueno, creo que a nosotros los fans de lo paranormal nos encantan estas historias y las encontramos bastante interesantes de escuchar. Esto pasó una noche, hace ya muchos años, yo aún era una niña, y mi papi, taxista de toda la vida, y a quien pertenece esta historia, hacía turnos más largos mucho más seguido. Entonces esta noche ya era bastante tarde, estaba haciendo las últimas vueltas de la jornada, cuando se encontró con una posible pasajera. Él estaba avanzando sobre una avenida cerca de una zona industrial bastante conocida entre Ciudad de México y Estado de México. Y bueno, aparte de por la zona, él describe mucho que era de esas noches que de por sí ya parecían bastante desoladas, flojas también, ¿no?, de clientes. Entonces, al ver que esta chica le hizo la parada, no dudó en recogerla y aprovechar pues un último viaje para cerrar bien el día. Él nos cuenta que era una chica joven. Vestía con un abrigo largo y si bien no se veía mal, o sea, poniéndolo en términos más modernos, no se veía malandra, mi papi dice que había algo en su expresión que lo hizo sentir incómodo, intranquilo. Pero pues la verdad es que no le dio más importancia, pensó que más bien era la zona lo que lo ponía nervioso. La chica se subió y empezaron el viaje. La mujer fue de esas mujeres más bien calladas. Y pues sí, cuando se subió solamente dijo buenas noches y se quedó en silencio la mayor parte del camino. Hasta un punto en el que le dice a mi papá, e incluso lo sorprendió, se lo hizo saltar un poquito, porque de la nada le dice, oiga, qué bonito nombre tiene su hija. Para esto ella lo leyó porque mi papá traía colgando su pase para pasar por mí a mi escuela, en una de las esquinas del retrovisor. Y pues eso, la pasajera solamente hizo ese comentario y ya no dijo más el resto del viaje. Mi papá obviamente le dio las gracias por el comentario tan amable y al ver que no había una intención de ella para platicar un poco más, pues simplemente dejó de hablar. Pasa un rato y por fin esta chica le indica en dónde quería que la dejara. Para esto es en una de las calles de esa zona industrial más solas y aparte en una esquina que mi papá describe como completamente desierta. No había ningún tipo de luz, no había ningún tipo de movimiento ni personas saliendo o entrando de la fábrica, fueran de seguridad, trabajadores, nada, no pasaban camiones de carga, nada que indicara que había vida, ni laboral ni de la normal, cerca de la fábrica, o mínimo que estuviera en funcionamiento, o ya muy de perdida alguna caseta de vigilancia cerca, nada, simplemente era esa esquina y ya. Algo que pues sí, pensándolo pues por la zona no es tan raro, porque hasta la fecha, después de ciertas horas, pues siempre se abandona bastante. Pero lo que sí fue muy raro y que a mi papá le llamó mucho la atención fue que esta chica insistió en bajarse en esa esquina en particular, donde pues sí, o sea, solamente había postes de luz, bastante apagados por cierto, y una reja de fábrica cerrada. Eso fue algo que le llamó mucho la atención a mi papá, que era bastante obvio que no era una entrada peatonal, digamos, ¿no?, a la fábrica. Sin embargo, pues él siempre correcto, no insistió más. La dejó exactamente donde ella lo pidió, y mientras esta chica bajaba del taxi, él notó que se detuvo nada más un momentito para mirar hacia la fábrica. Después cerró la puerta, le pagó y se dio la vuelta. La chica, sin decir nada, no pidió su cambio, dejó así el billete y se fue caminando hacia ese lugar hasta que se perdió de vista. Mi papá, a pesar de que sí le pareció inseguro para una mujer, pues tampoco pensó en alarmarse mucho porque bueno, quizás la chica ya trabajaba ahí o alguien la estaba esperando. Así que pues le deseó lo mejor y se fue. Una tarde mi papi vuelve a pasar por esa misma zona. Casi inconscientemente vuelve a dar vuelta en la esquina donde había dejado esta chica, pero esta vez se da cuenta de algo que él no había notado la primera vez.
Y es que obviamente al bajar la velocidad para dar esta vuelta, se da cuenta de que justo en donde había dejado a esta mujer había una cruz. Todos sabemos qué tipo de cruz. De esas que son muy comunes poner aquí en México cuando alguien fallece en un accidente vial o en una carretera. Y pues mi papá nunca había visto esa cruz antes, pero ahí estaba. Y no solamente estaba, sino que parecía que llevaba años ahí. Las pocas flores que tenía estaban muy secas, la plaquita de metal que estaba ahí ya estaba también bastante oxidada. Y aquí es la parte donde más nervioso se puso, porque él alcanza a ver que en la placa, en el mero centro, hay un solo nombre. No hay fecha, no hay apellidos, solamente el nombre de Melissa. Melissa también es mi nombre. Y el nombre que esa mujer notó en la creencia. Entonces, pues, mi papá quedó muy nervioso. La cruz no parecía ser reciente, parecía que llevaba décadas ahí marcando ese lugar. Y aunque mi papá no es de los que creen en historias de fantasmas, pues sí, lo tuvo que admitir, se puso nervioso. Se preguntó si esa pasajera realmente era alguien que trabajaba en la fábrica, porque aparte, y ahora que estaba de día, viendo esa entrada de esa fábrica, ya no se veía cerrada como en la noche nada más por el horario. Se veía que llevaba cerrada años por abandono. Entonces, sí, no había alguna razón lógica para que esa chica a esa hora bajara en ese lugar. Y bueno, insisto, mi papá sigue diciendo que él es alguien que no cree en historias de fantasmas y sin embargo evita a toda costa pasar por esa zona de noche. Él ya no toma viajes ni de ida ni de vuelta de esa zona. Y aunque él lo cuenta ahora como algo, como una anécdota chistosa, curiosa, a mí siempre me pareció mucho más que eso. Porque, tal vez esa chica que subió esa noche era alguien que ya no pertenece a este mundo. O tal vez fue una coincidencia muy, muy inquietante, muy rara. Nunca lo vamos a saber. Y la verdad es que ahora cada vez que paso por un lugar donde veo una cruz en la calle, no puedo evitar pensar en esa historia. Y en quiénes son estas personas, estas almas, que aún buscan su camino, pero lo hacen como con esa conciencia de vivos, de tomar un taxi en plena oscuridad. No lo sé, Zeta. Creo que nos deja algo que pensar. Buenas noches. Que descanse.